Las profundidades del océano siempre han sido un gran misterio para la humanidad. Han sido muy poco estudiadas, por lo tanto se sabe muy poco de las criaturas que viven ahí. Solo conocemos muy pocas: delfines, peces, tiburones. Esas son solo criaturas que viven en la superficie. Sin embargo, pueden existir criaturas gigantes, o criaturas que ya creíamos extintas hace millones de años. Pero, ¿por qué te menciono todo esto? En 2013, un hombre que estaba solo en el océano vio lo que casi ninguna persona ha logrado ver: monstruos marinos. En un lugar muy parecido al Triángulo de las Bermudas, pero mucho más peligroso. Si quieres saber más sobre este caso y más sobre este lugar, quédate a conocer al hombre que fue al Triángulo del Dragón y regresó con vida. Hola a todos, yo soy Jason y bienvenidos a este nuevo video. ¿Cómo han estado? Espero que se la hayan pasado muy bien en estas fiestas de fin de año. No sé si ya se dieron cuenta, pero ya en este canal ya somos más de 1 millón de personas. Ya me están mandando el botón de 1 millón de suscriptores, así que pronto se los mostraré. Como se pueden dar cuenta, hoy es martes y estoy subiendo nuevo video. Estoy planeando subir videos los martes y los viernes, es decir, 2 videos a la semana. Así que me gustaría que le dejaran un like a este video para que apoyen este tipo de contenido. El día de hoy les voy a hablar de un caso que a mí me gusta muchísimo. Es sobre un lugar muy parecido al Triángulo de las Bermudas, pero es mucho peor. Pero ya después de tanto, ahora sí vamos a empezar con este video. En el planeta Tierra hay lugares muy misteriosos. Uno de estos es el Triángulo de las Bermudas, pues en este lugar pasan sucesos muy extraños, como que las brújulas dejan de funcionar de un momento a otro y desaparecen barcos y aviones llenos de personas. Sin embargo, hay un lugar más peligroso y más enigmático que el Triángulo de las Bermudas. Es llamado el Mar del Diablo o el Triángulo del Dragón. Este lugar está ubicado en una región del Océano Pacífico, muy cerca de la isla Miyake, aproximadamente a unos 100 kilómetros del sur de Tokio. Es llamado triángulo pues tiene una estructura que une 3 puntos del mapa. Como puedes ver, se forma un patrón muy parecido al Triángulo de las Bermudas. El Triángulo del Dragón se encuentra cerca de los grandes abismos del suelo marino, lugares en donde los puntos más bajos ni siquiera llega la luz del sol. En 1960 se hizo una expedición donde se dieron cuenta que este lugar tenía profundidades de hasta 12.000 metros, algo muy parecido a la Fosa de las Marianas, que es el lugar más profundo del planeta Tierra. Pero, ¿qué es lo que hay en el Triángulo del Dragón y qué es lo que lo hace tan enigmático y misterioso? En este lugar, al igual que el Triángulo de las Bermudas, las brújulas dejan de funcionar. Esto afecta a los barcos y a los aviones que pasan por la zona. Pero esto no es lo peor, pues lo que hace al Mar del Diablo asombroso es que existen manuscritos de marineros de hace cientos de años que hablan de desapariciones en este lugar, donde los marineros decían que en las profundidades habitaban dragones y criaturas marinas gigantes. Sí, así como lo estás escuchando. Este lugar es característico porque en sus aguas se dice que hay criaturas que en otros lugares no existen, o criaturas que ni siquiera sabíamos que podían ser reales. Y no solo eso, en los manuscritos también se hablaba de que en el Mar del Diablo existe una ciudad sumergida, donde el tiempo se detuvo. Por eso de vez en cuando emergen criaturas prehistóricas desde las profundidades. Miles de personas han desaparecido en este lugar. La mayoría de las personas que llegan ahí no regresan con vida. Tan solo para el año 1989 ya se habían reportado más de 800 personas desaparecidas en el Triángulo del Dragón. Como ves, es casi imposible salir con vida de este lugar. Sin embargo, existe un hombre que lo logró y vio cosas que nadie quisiera ver. Este hombre es John Anderson y se hizo muy famoso hace unos años en un foro de internet, cuando en 2013 publicó su historia, donde afirma haber ido al Triángulo del Dragón. En su historia él cuenta que transcurría el año 2012. Él era un tripulante en un barco de carga. En ese entonces tocaba dirigir la mercancía a una parte cerca de Tokio, por lo cual tenían que pasar por el Triángulo del Dragón.
En ese entonces no se conocían todavía los peligros que había en ese lugar, solo eran como pequeñas leyendas de las que hablaban las personas. Comenzó el viaje, este iba a durar al menos unas 13 horas. Todo iba normal, en ese barco había muchísima gente, eran alrededor de 200 tripulantes. Cuando se estaban acercando a donde comenzaba el Triángulo del Dragón o el Mar del Diablo, comenzó una fuerte tormenta. Los tripulantes ya estaban muy acostumbrados a ver tormentas, ya que es algo muy común, más si trabajas en esto. Sin embargo, John, al ser nuevo en este trabajo, tenía un poco de pánico. Así que fue a hablar con sus colegas y de esta manera se pudo tranquilizar. Ya que estaba tranquilo, fue a dar una caminata, ya que aunque seguía la tormenta ya estaba anocheciendo. Mientras caminaba se asomó por una de las ventanas y logró ver unas sombras a lo lejos. Él no podía distinguir qué eran, parecía que salían del mar, pero eran tan grandes que John quiso creer que solo era neblina o era la tormenta. Pero aquí es cuando ocurrió lo peor. De un momento a otro se sintió un gran golpe abajo del barco, después otro y otro, hasta que en el último golpe el barco se volteó por completo. Lo único que hizo John fue tratar de llegar a la superficie, y cuando lo logró pudo ver una pequeña isla cerca de donde él estaba, así que nadó para ese lugar. Cuando John llegó a la isla por fin tuvo un momento de calma, pero aquí apenas comenzó su pesadilla, pues al momento de voltear al océano se dio cuenta que él estaba solo. En el mar no había nadie más, ni una de las 200 personas que estaban a bordo en el barco. Es más, ni siquiera había rastros del barco, no había cajas, maletas, nada, como si de repente el barco y las 199 personas además de John hubieran sido tragadas por el océano en un instante. John creía que se estaba volviendo loco. ¿Cómo era posible que el barco simplemente desapareciera y que no hubiera ningún sobreviviente? Mientras esperaba que la tormenta parara, él pudo ver de nuevo las figuras a lo lejos, esas mismas figuras que él había visto en la ventana del barco. Figuras extrañas y gigantes a lo lejos, que parecían no tener una forma específica. Sin embargo, ahora pudo distinguir un poco más. Parecía que estas criaturas se asomaban y daban pequeños saltos. Cabe resaltar que al estar tan lejos esas figuras tenían que ser criaturas gigantes. Esto se parece un poco a las historias de marineros de las que te hablé hace unos minutos, donde ellos mencionaban que había criaturas gigantes o dragones viviendo en esa zona. Esa noche no pasó nada más. John simplemente se quedó dormido pensando que lo que estaba viendo era simple neblina. Al día siguiente por la mañana vio un pequeño bote a lo lejos. John pidió ayuda, pero mientras el bote se acercaba, vio como una criatura dio un gran salto y devoró el bote. En el foro, John describe a esa criatura como un dinosaurio, de esos que salen en las películas, de un gran tamaño. Claramente John quedó traumatizado con esta escena. Él estuvo en esa isla por 3 días más hasta que un barco se acercó y lo pudo salvar. En pleno 2021, esta es una de las historias más misteriosas sobre lo que pasa en el Triángulo del Dragón. ¿Qué eran esas figuras que se veían a lo lejos? Muchos creen que eran dragones o criaturas mitológicas que aún viven en los océanos, pero eso queda en el criterio de cada quien. Pues ese ha sido el video del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Como ven, este es un tema muy interesante que por lo menos a mí me intriga muchísimo y yo sé que a ustedes también. Me gustaría saber su opinión sobre este caso. ¿Creen que es real? ¿Creen que en ese lugar hay criaturas marinas gigantes o dinosaurios? Todo eso déjenlo aquí en los comentarios porque los estaré leyendo. Y antes de terminar me gustaría recordarles que dejen su like, dejen su comentario y suscríbanse en este canal. Y ya después de todo eso, ahora sí nos vemos en el siguiente video. Adiós.